Los bonos de Nicolás Maduro. El chantaje a una Venezuela hambrienta. En Venezuela ya es costumbre el pago de bonos de asistencia por parte de Nicolás Maduro. No se podría decir que son pan para hoy y hambre para mañana, porque los montos en promedio apenas ascienden a 3 o 4 dólares estadounidenses. Estos bonos son un mecanismo de control social por parte del régimen, aunque irónicamente es poco lo que se puede adquirir con ellos. El Carnet Patria fue creado por este gobierno y es indispensable para recibir ese dinero. Al preguntar a la ciudadanía venezolana en las calles, me llama la atención dos palabras que describen a estos mal llamados bonos. Estas son miseria y limosna. En una investigación del equipo periodístico, se puede apreciar cómo el transcurso de lo que va de 2020, la suma de todos estos bonos escasamente llega a los 70 dólares estadounidenses. Los mismos no son siempre recurrentes, son más bien una ruleta, son una lotería, en la que un mes puedes ganar pero el mes siguiente no. Este tipo de bonos, que en el fondo son un disfraz de chantaje, se afianzaron más en la época socialista. Ayudan a incrementar la hiperinflación, son de bajo valor monetario y en parte son esencialmente para ofrecer montos de bajos en bolívares para aparentar éxito, ya que de subirlos muchos estarían reconociendo su derrota económica. Según la encuesta, los mismos electores consideran que el salario mínimo hoy en día en Venezuela debería ser de 500 dólares. Estos bonos son migajas de hambre, a pesar de que Maduro cada vez que los anuncia demuestra mucho orgullo y satisfacción como si realizara una gran obra benéfica al país. Para comprender la crisis económica y en especial este capítulo de los bonos que otorga Nicolás Maduro, que no resuelven la crisis de las finanzas familiares, consulte la opinión de un empresario, un activista político, un economista y un trabajador. Aquiles Martínez Pietri, destacado líder empresarial por años al servicio de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y Fede Cámaras. Sandra Flores Garzón, luchadora social y diputada por el partido Primero Justicia. A los economistas Alejandro Castro y Jorge García Rangel, de la firma Econométrica. Por parte de la Academia, el profesor de Macroeconomía en la Universidad Metropolitana, Santiago Olalquiagua, y al trabajador venezolano Daniel Silva. Este tipo de bonos, que en el fondo son un disfraz de chantaje, se afianzaron más en la época socialista. Para Aquiles Martínez Pietri, dentro de la política social que tiene el régimen, están los bonos o dádivas que representan una parte importante de la compra de conciencias, aunque en realidad debemos entender que hay un grupo de personas en Venezuela cada vez mayor que necesita, de alguna manera, de ayudas para poder subsistir y completar para sus necesidades básicas en medio de la crisis provocada por las malas políticas. Eso, si bien es cierto, no es menos cierto que el régimen se ha dedicado a destruir el aparato productivo, así como las posibilidades de que la moneda venezolana se mantenga estable, con lo cual evita que el venezolano pueda tener un salario acorde con sus necesidades de vida. Sostiene Martínez Pietri que al régimen no le ha quedado otro remedio que empezar a dar dádivas, o sea limosnas, al ciudadano que así lo requiere. Sandra Flores Garzón reflexiona que estos bonos son una humillación, un chantaje, una manipulación, representado en el depósito de 1.400.000 bolívares a venezolanos a través del sistema Patria, que la dictadura llama bono contra la guerra económica. Es una humillación porque ese dinero no alcanza para comprar un kilo de carne, por lo tanto atenta contra la dignidad de las personas que merecen un sueldo justo y unas verdaderas condiciones económicas que les permitan prosperar, que les permitan seguir adelante. Maduro sabe que hay hambre en el país, sabe que el 73% de los niños menores de 5 años tienen algún grado de desnutrición, sabe que nuestros abuelos están muriendo, como es el caso de Silvia y Rafael Sandoval, que fueron hallados sin vida víctimas del hambre. Alejandro Castro, de la firma Econométrica, opina que, si vuelven de nuevo con el proceso de monetizar el déficit, como lo venían haciendo hasta hace un tiempo atrás de manera agresiva, será negativo para la economía. Al parecer alguien en el alto gobierno lo pensó un poco y sabe que hacer esto iba a llevar a inflaciones de 3 dígitos al mes, que iba a terminar siendo un desastre y ha terminado siendo una cosa que ha empobrecido más al país y llevado a la economía a una dolarización informal. Lo importante es precisamente evitar
esta espiral de nuevo, porque básicamente sería condenar a los venezolanos que dependen de comisiones y bonos, o a las personas de la administración pública de tener sueldos de hambre porque no tienes de otra porque no tienen cómo pagar. El economista Jorge García Rangel explica por qué lo que podemos enfocar de dos maneras, un enfoque político y un enfoque económico. El político es una forma de regalía o de populismo barato para decir que el régimen está a favor del pueblo, o que está preocupado por él. Desde el punto de vista económico es gasto reflejado en dinero inorgánico, que sueltan en la calle y te das cuenta que esos bonos se reflejan con el manejo del Banco Central cuando devalúa la moneda. En estos días el tipo de cambio se disparó a cerca de 500.000 bolívares por dólar y se pierde la noción real por los ceros. Santiago Olalguiaca, experto en macroeconomía, considera que esos bonos, de hecho, no son realmente bonos, sino transferencias sociales. Por un lado está su impacto en el consumo de las familias a las que se entregan. ¿Pueden estas transferencias generar un impacto significativo para esas familias a las que se entregan? ¿Aliviar la carencia que sufren? La realidad es que en gran medida no, pues estas transferencias no son más que una curita pequeña e insuficiente para una herida abierta. Otro ángulo es el impacto de estos bonos en las finanzas públicas. ¿Cuánto dinero se dedica a financiar estas transferencias sociales? No lo sabemos, pues el gobierno no revela estas cifras. Daniel Silva, trabajador venezolano que vive en Caracas, opina lo siguiente, con relación a los bonos de Maduro. No te puedo decir que sean malos, ya que hay muchos que no tienen nada que comer, es decir, no tienen otras fuentes de ingresos y con un sueldo mínimo como el que se tiene hoy en día, a pesar de no ser mucho, representa para ellos un pequeño aporte para sobrevivir. En Venezuela, un país con gran potencial y talento destinado a ser vanguardia en Latinoamérica en desarrollo económico, y hoy en día carente de éxito, se siguen cometiendo errores para aparentar un triunfo y todo por conservar los privilegios de unos pocos que dicen ser hijos y defensores de la revolución socialista del siglo XXI. Denuncian cambios en tendencias criminales en Venezuela por la pandemia. En Venezuela, la crisis económica y las restricciones de movilidad impuestas, en medio de la pandemia, han aumentado los delitos de secuestro y extorsión, según criminólogos. El abogado Luis Isquiel explica que el empobrecimiento de la ciudadanía lleva a los delincuentes a buscar víctimas que puedan garantizarles altas sumas de dinero. El secuestro, donde la víctima es previamente estudiada, donde los delincuentes se aseguran que tengan recursos para pagar, es el que ha venido tomando fuerza, indica Isquiel, profesor de criminología. Este criminólogo cuenta que, durante el mes de octubre, negoció la liberación de un secuestrado por semana en Caracas. La situación económica del venezolano es muy deteriorada y disminuida. Entonces, los montos que piden ahorita son totalmente diferentes a los secuestros de antes. Como el secuestro es un delito tan fácil de cometer, porque son personas que están transitando por calles desoladas, están trotando en calles oscuras, son fácil de capturar y pedir rescates de entre 500 y $2.000, indicó a La Voz de América Mario Mármol, criminólogo. Aunque se siguen cometiendo, los robos al azar son cada vez menos negocio para el AMPA, pues, según este especialista, las bandas armadas saben que, por la crisis económica, muchas de las víctimas no tendrán objetos valor, por ello ha tomado fuerza la extorsión de ganaderos, empresarios o propietarios de comercios. Sobre todo en los estados Zulia y Lara, donde hay bandas que, para forzar el pago de estas extorsiones, han lanzado hasta granadas al comercio o vivienda de víctimas a las que están presionando. La disminución de la actividad social hizo que buscaran a víctimas para la extorsión, explicó Isquiel. En Venezuela, no hay cifras oficiales sobre estas acciones, pues la mayoría de las víctimas no denuncia, según los especialistas consultados, por temor a represalias de los delincuentes o porque piensan que los responsables no serán castigados. Cuerpos de seguridad han sido desplegados en el país durante la pandemia para mantener el orden y asegurarse que se cumpla la cuarentena. Se espera que también sean desplegados de cara a las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Santiago Olalquiaga, experto en macroeconomía, considera que esos bonos, de hecho, no son realmente bonos, sino transferencias sociales. Por un lado, está su impacto en el consumo de las familias a las que se entregan. ¿Pueden estas transferencias generar un impacto significativo para esas familias, aliviar la carestía que sufren? La realidad es que en gran medida no, pues estas transferencias no son más que una curita pequeña e insuficiente para una herida abierta.
Otro ángulo es el impacto de estos bonos en las finanzas públicas. ¿Cuánto dinero se dedica a financiar estas transferencias sociales? No lo sabemos, pues el gobierno no revela estas cifras. Daniel Silva, trabajador venezolano que vive en Caracas, opina lo siguiente con relación a los bonos de Maduro. No te puedo decir que sean malos, ya que hay muchos que no tienen nada que comer, es decir, no tienen otras fuentes de ingresos y con un sueldo mínimo como el que se tiene hoy en día, a pesar de no ser mucho, representa para ellos un pequeño aporte para sobrevivir. En Venezuela, un país con gran potencial y talento, destinado a ser vanguardia en Latinoamérica en desarrollo económico y hoy en día carente de éxito, se siguen cometiendo errores para aparentar un triunfo y todo por conservar los privilegios de unos pocos que dicen ser hijos y defensores de la revolución socialista del siglo XXI. Sandra Flores Garzón reflexiona que estos bonos son una humillación, un chantaje, una manipulación, representado en el depósito de BS. 1.400.000 a venezolanos a través del sistema Patria, que la dictadura llama bono contra la guerra económica. Rogelio Guevara, el economista Jorge García Rangel explica que lo podemos enfocar de dos maneras, un enfoque político y un enfoque económico. El político es una forma de regalía o de populismo barato para decir que el régimen está a favor del pueblo, o que está preocupado por él. Desde el punto de vista económico es gasto reflejado en dinero inorgánico, que sueltan en la calle y te das cuenta que esos bonos se reflejan con el manejo del Banco Central cuando devalúa la moneda. En estos días el tipo de cambio se disparó a cerca de 500.000 bolívares por dólar y se pierde la noción real por los ceros.